Texto de un curso de milagros, capítulo 7. Los regalos del reino. Y el curso nos dice, en el subcapítulo 1 de este capítulo 7, el último paso. El poder creativo de Dios y de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios tal como Él se comunica contigo. Este es un proceso continuo que compartes con Él, y por el hecho de que lo compartes, te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya te dije que el poder creativo difiere del suyo solamente en ese punto. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a los padres. Traen al mundo, no obstante, sus propios hijos, y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieran. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podría ser creador con Dios. De la misma manera que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede ser sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera se puede extender todo poder creativo. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. A tus creaciones les corresponde estar en ti del mismo modo que en ti te corresponde estar en Dios. Tú eres parte de Dios, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera, de adentro hacia afuera, porque no puede dejar de ser contenido, nunca se deja de fluir porque es ilimitado. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre, porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre, porque solo tú puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya, porque Él te creó eterno. Bueno, en esta dimensión espiritual no existe el tiempo. Este tiempo existe en este mundo, ¿no? El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en lugar de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Para ganar tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da, y eso no es la voluntad de Dios. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Dios no limita en modo alguno a sus regalos. Tú constituyes sus regalos. Por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden ser sino como los regalos que Él te hace a ti. Yo, dice Jesús, le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que yo era. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Solo aumenta la dicha eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera, más allá de todo límite y más allá del tiempo, y tú eres co-creador con Él. Extiende su reino eternamente y más allá de todo límite. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres, y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. El Espíritu Santo tiene la tarea de traducir lo inútil a útil, lo que no tiene significado a significativo, y lo temporal a lo eterno. El Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último paso. Y dice, Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual, no enseña porque sus creaciones son inalterables. No hace nada al final, porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Es el primero en el sentido en que es el primero de la Santísima Trinidad. Es el creador principal. No cambia el aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Si no percibes su expansión, significa que no sabes lo que es, ni tampoco quién lo creó, ¿no? Lo que es eterno.
Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartirla. Bueno, ¿no? Este es el primer capítulo del último paso. Que el último paso va a ser volver todos a casa. Su capítulo 2, la ley del reino. Curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. Y, por razón de los elementos que ambos tienen en común, el pensamiento de Dios puede transferirse fácilmente a él. Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y por ende necesitado. Si tú también lo percibes así, lo estarás viendo como si no formases parte del reino y se encontrase separado de él. La enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí es de Dios. Curar, por consiguiente, es corregir la percepción de tu hermano y la tuya, compartiendo con él el Espíritu Santo. Esto lo sitúa a los dos dentro del reino. Es también un reflejo de la creación porque unifica al aumentar e integra al extender. Lo que proyectas o extiendes es real para ti. Esta es la ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el reino. El contenido, sin embargo, es diferente en este mundo porque los pensamientos que dicha ley gobierna, la ley de la mente, son diferentes de los pensamientos del reino. Las leyes deben adaptarse a las circunstancias si es que se han de mantener un orden. La característica más sobresaliente de las leyes de la mente es que al obedecerlas puede tener resultados diametralmente opuestos, depende de qué pensamientos tengas, ¿no? La ley que prevalece dentro del reino es cree en lo que proyectas o cree en lo que extiendes, ¿no? Este es el cambio de creencias, el cambio de percepción que tenemos que tener. Si yo creo en lo que percibo, esos efectos voy a tener. Ahora, si yo creo en lo que extiendo, también voy a tener esos efectos que van a ser amor. Lo otro va a ser miedo. Y si extiendo, va a ser amor. En el reino ni se enseña ni se aprende porque en él no hay creencia, solo hay certeza. Dios y sus hijos en la certeza de ser saben que eres lo que extiendes. Esa expresión de la ley no se puede adaptar a nada porque es la ley de la creación. Dios mismo creó la ley al crear mediante ella, y sus hijos, que crean de la misma manera que él, la acatan de buen grado sabiendo que la expansión del reino depende de ella, tal como de ella dependió su propia creación. Para que las leyes puedan ser útiles tienen que comunicarse. Y acá hay otra función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para aquellos que no las entienden. Tú podrías hacer esto por tu cuenta, porque una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado. Por lo tanto, altera el significado para conservar su forma. El propósito del Espíritu Santo es al traducir, es exactamente lo opuesto. Traduce únicamente para conservar el significado original. Por consiguiente, se opone a la idea de que las diferencias en lo relativo a las formas sean significativas, subrayando siempre que esas diferencias no importan, lo que importan es el contenido. El significado de su mensaje siempre es el mismo, lo único que importa es el significado, ¿no? Que es el contenido. La ley de Dios que rige a la creación no entraña el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. La verdad es verdad. La extensión de la verdad radica únicamente en el conocimiento de lo que es verdad. Esta es tu herencia. ¿Cuántas veces en las lecciones hemos escuchado cuál es nuestra herencia? El reino de Dios. Nadie pone en duda la relación que existe entre el aprendizaje y memoria. Es imposible aprender sin memoria. Por eso es que, por lo que la enseñanza del Espíritu Santo es una lección que te enseña a recordar. Dice Jesús. Dije anteriormente que el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar, pero olvidar sirve únicamente para que recuerdes de manera más consciente. Olvidas para poder recordar mejor. Porque como que no recordamos las cosas completamente, ni tampoco conscientemente. No entenderás sus traducciones mientras sigas escuchando de dos maneras de interpretarlas. Tienes por lo tanto que olvidar, ¿no?, la forma de reconocer del ego, o renunciar a una para poder entender la otra. Esa es la única manera en que puedes aprender lo que es la consistencia. ¿Qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para
los que están confundidos. Es evidente que la confusión del alumno interfiere en su entendimiento. En el reino no hay confusión porque solo hay un significado, que es el del amor, ¿no? Este significado procede de Dios y es Dios. Vieron que también otra frase que Dios es amor, es paz, pero es. Puesto que es también lo que tú eres, es algo que compartes y extiendes tal como tu creador lo hiciera. Esto no tiene que ser traducido porque se entiende perfectamente, pero sí necesita extensión porque significa extensión. Por eso, lo que es del reino de Dios le pertenece a Él y por lo tanto es como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarla. Su capítulo 3, la realidad del reino. El Espíritu Santo dijimos que enseña una lección. O sea, estuvimos viendo en el anterior capítulo cómo nos ayuda, ¿no? O sea, que nos da 3 lecciones para poder tener de todo a todos, para poder tener paz, tenés que aprender, para poder enseñar paz tenés que aprender lo que es la paz y que mantenerte alerta en favor del reino. Y dice, bueno, enseña una sola lección el Espíritu Santo y lo aplica a todo el mundo y en todas circunstancias. Dado que Él es libre de conflictos, aprovecha al máximo todos sus esfuerzos y todos sus resultados. Al enseñarte el poder del reino, el Espíritu Santo te enseña que todo poder te pertenece. Es siempre máxima. Tu vigilancia no establece que el poder sea tuyo, pero permite usarlo siempre y cuando sea posible. Cuando dijo Jesús, siempre estoy con vosotros, lo dije en un sentido literal. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación, y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú no creaste ese poder como tampoco yo. Fue creado para ser compartido y por lo tanto no tiene sentido percibirlo como si fuese patrimonio de uno solo. El significado de Dios espera en el reino porque allí es donde Él lo ubicó, no lo espera en el tiempo. Simplemente descansa en el reino porque allí es donde corresponde estar. Tu mente no puede estar unificada cuando le eres fiel al ego, porque la mente no le pertenece a Él. Sin embargo, lo que para el ego es traición, para la paz es lealtad. El enemigo del ego es, por lo tanto, tu amigo. Dice Jesús, dije anteriormente que el amigo del ego no forma parte de ti porque el ego se percibe a sí mismo en un estado de guerra y necesita aliados. Tú que no estás en guerra debes ir en busca de hermanos y reconocer en todo aquel que veas que tu hermano y tu paz son iguales. Puesto que los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad, no pueden competir porque lo tienen todo. Estar en el reino quiere decir que pones toda tu atención en Él. Y estar alerta, ¿no? De no salirse del reino. Tú eres el reino, no tienes nada que ver con las apariencias. La realidad es tuya porque tú eres la realidad. De la misma manera, es como en última instancia tener y ser se reconcilian en tu mente, no en el reino. El altar en que se encuentra allí es la única realidad. El altar es perfectamente inequívoco en el pensamiento porque es el reflejo del pensamiento perfecto. Dios mismo iluminó tu mente y la mantiene iluminada con su luz porque su luz es lo que tu mente es. El Espíritu Santo nunca pone en duda nada. Su única función es eliminar lo cuestionable y conducir a la certeza. Los que tienen certeza gozan de perfecta calma porque no tienen dudas. No cuestionan porque en sus mentes no entra nada que sea cuestionable. Se mantienen en un estado de serenidad, ya que el saber lo que son es lo que comparten. Y vamos al subcapítulo 4. La curación como reconocimiento de la verdad. La verdad solo puede ser reconocida y necesita ser reconocida. La inspiración procede del Espíritu Santo y la certeza de Dios, tal como las leyes lo estipulan. Ambas cosas proceden de la misma fuente. La curación no procede directamente de Dios, quien sabe que sus creaciones gozan de perfecta plenitud. Aún así, la curación sigue siendo parte del ámbito de Dios porque procede de su voz y de sus leyes. El resultado de estas en un estado mental es un estado mental que Dios no conoce.
Ese estado le es desconocido a él y por lo tanto no existe porque aquellos que duermen no son conscientes. Puesto que no son conscientes, no saben nada. El Espíritu Santo tiene que operar a través de ti para enseñarte que Él mora en ti. Los milagros que el Espíritu Santo inspira no pueden entrañar grado de dificultad porque todas las partes de la creación son parte de un mismo orden. Esa es la voluntad de Dios. Dios es la voluntad de Dios y la tuya. Las leyes de Dios así lo estupuran y el Espíritu Santo te lo recuerda. Cuando curas, estás recordando las leyes de Dios y olvidándote de las leyes del ego. ¿Cómo cuesta, no? Salir del ego y olvidarse de las leyes del ego. Olvidar cuando se percibe perfectamente no es lo opuesto a recordar. Olvidar no es lo opuesto a recordar cuando se percibe correctamente, ¿no? Si se percibe incorrectamente, da lugar a una percepción que está en conflicto con alguna otra cosa, como ocurre con toda percepción incorrecta. Mas si se percibe correctamente, se puede usar como medio para escapar de conflicto. El ego no quiere enseñarle a nadie lo que ha aprendido, pues eso sería contrario a su propósito. No aprende nada en absoluto. El Espíritu Santo te enseña a usar lo que el ego ha fabricado a fin de enseñarte lo opuesto a lo que el ego ha aprendido. Lo que el ego ha aprendido es tan irrelevante como la facultad particular que utilizó para aprenderlo. Lo único que tienes que hacer es esforzarte por aprender, pues el Espíritu Santo tiene un objetivo unificado para tus esfuerzos. Todas tus capacidades deben entregársele al Espíritu Santo, quien sabe cómo usarlas. Nuestras capacidades, nuestra mente, nuestras decisiones, todo porque Él sabe cómo guiarnos. Al curar aprendes lo que es plenitud y al aprender lo que es la plenitud, aprendes a recordar a Dios. Te has olvidado de Él, pero el Espíritu Santo entiende que tu olvido tiene que ser transformado en una forma de recordar. El objetivo del ego es tan unificado como el del Espíritu Santo y por ello sus respectivos objetivos jamás podrán reconciliarse. El ego divide y separa y el Espíritu Santo unifica y cura. Y a medida que curas, eres curado, ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad en la curación. Curar es la manera de desvanecer la creencia de que existen diferencias. La fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone a la mente en armonía con la mente de Dios, pues encuentra al servicio su voz, la cual mora en todos nosotros. Pensar que puedes oponerte a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío, dice. Dios te ha dado un regalo simultáneamente, tienes y eres. Cuando no lo usas, te olvidas de lo que tienes. Al no recordarlo, no sabes lo que eres. Curar es una manera de abordar el conocimiento pensando de acuerdo con las leyes de Dios y reconocer su universalidad. Sin este reconocimiento haces que estas leyes no signifiquen nada para ti. Aún así, sus leyes siguen teniendo sentido, ya que encierran todo el significado que existe. Busca primero el reino de los cielos, porque allí es donde las leyes de Dios operan verdaderamente, porque son las leyes de verdad, de la verdad. No hay nada más. Dios es el todo de todo en un sentido muy literal. Curar es una manera de olvidar la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti, al no reconocer la existencia de esta en tu hermano. Esto refuerza al Espíritu Santo en ambos sentidos porque significa que te has negado a darle validez al miedo. El amor llega libremente a toda afiliación. Cuando despiertas al amor, estás simplemente olvidando lo que no eres, lo cual te capacita para recordar lo que eres. Porque nosotros tenemos que olvidar lo que el ego nos inculca para poder volver al ser y recordar sí lo que somos. Subcapítulo 5, la curación y la inmutabilidad de la mente. El cuerpo no es más que un marco para desarrollar las capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. Dicho uso procede de una decisión. Los efectos de la decisión del ego respecto son tan evidentes que no hay necesidad de hablar más de ello, pero la decisión del Espíritu Santo de utilizar el cuerpo únicamente como medio de comunicación tiene una conexión directa con la curación. Y dice que requiere una aclaración. El sanador que no se ha curado no entiende su propia vocación. Miren qué interesante.
Solo las mentes pueden comunicarse, pues el ego no puede destruir el impulso de comunicar porque es el impulso de crear. Solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse así como crear. El ego trata de enseñarte que el cuerpo puede utilizar la mente y que es autosuficiente. Sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento. Toda vez que puedas actuar de acuerdo con lo que no crees. Al hacerlo, pierdes fuerza como maestro y como estudiante porque, tal como se ha señalado repetidamente, enseñas lo que crees. La capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que ha de curar. La curación tan solo fortalece, la magia siempre procura debilitar. La curación no percibe nada en el sanador que todos los demás no compartan con él. El Espíritu Santo no actúa al azar y toda curación procede de él, siempre es eficaz. Pero a menos que el sanador cure siempre por mediación suya, los resultados variarán. Sin embargo, la curación en sí es consistente porque solo la consistencia está libre de conflicto. Cuando el sanador admite que hay excepciones y que unas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia. Por lo tanto, está en conflicto. El amor es incapaz de hacer excepciones. Solo si hay miedo parece tener sentido la idea de excepciones. El miedo no produce alegría, la curación sí. ¿Cuántas frases, no? Lindas. Esta que el ego divide y separa. Y el miedo no produce alegría, pero la curación sí, ¿no? Como el Espíritu Santo que unifica y sana. El sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido. Ello se debe a que cree que les está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Lo que enseña se ve limitado por lo poco que está aprendiendo. Su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud. Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable al darte cuenta que es imposible que él hubiese podido efectuar un cambio en ella. Así como percibes el Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo en él es el único que nunca cambia su fuente. Tu hermano tal vez piense que él puede cambiar la suya, o de otro modo no se percibiría a sí mismo como enfermo. No sabe lo que es su ser. De la misma manera que puedes oír dos voces, ego y espíritu, una de ellas te muestra una imagen o un ídolo al que veneres por miedo, pero al que nunca amarás. Y la otra te muestra solo la verdad, a la que amarás porque la entenderás. Entender es apreciar porque te puedes identificar con lo que entiendes y al hacerlo parte de ti lo aceptas con amor. No puedes olvidarte del Padre porque yo estoy contigo y yo no puedo olvidarme de él. Cuando te olvidas de mí, te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Ven por lo tanto a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos y a medida que lo vemos tal como verdaderamente son, ellos se curan. Subcapítulo 6 de este capítulo 7 de los regalos del reino. De la vigilancia a la paz. Aunque solo puedes amar a la filiación como una sola, la puedes percibir como fragmentada, mas es imposible ver algo en alguna parte de ella y no atribuírselo a toda ella. Por eso es porque los ataques no son nunca parciales y por lo que hay que renunciar a ellos completamente. El miedo y el amor fabrican o crean, dependiendo si es del ego o del Espíritu Santo. Pero en cualquier caso retornan a la mente del pensador y afectan a la totalidad de su percepción. La mente que acepta el ataque es incapaz de amar. Ello se debe a que cree que puede destruir el amor, lo cual quiere decir que no comprende lo que éste es. El ingenio del ego para asegurar su supervivencia es enorme. Mas dicho ingenio emana del mismo poder de la mente que el ego niega. El ego no puede saber nada, el conocimiento es total. Y el ego no cree en totalidades. En este descrimiento estriba su origen. Aunque el ego no te quiere, le es fiel a sus propios antecedentes, engendra tal como fue engendrado. La mente siempre se produce
tal como fue producida. El ego es un producto del miedo, entonces reproduce el miedo. Le es leal a este, y esa lealtad le hace traicionar al amor, porque tú eres amor, y el amor es tu poder, y el ego tiene que negar ese poder. Tiene que negar también todo lo que ese poder te confiere, porque te lo confiere todo. Nadie que lo tenga todo desea al ego. Su propio hacedor no lo quiere. Por lo tanto, si la mente lo fábrico se reconociese a sí misma, lo único que el ego podría encontrar sería rechazo. El ego no se opone a toda muestra de aprecio, a todo reconocimiento, a toda percepción sana, así como de todo conocimiento. El Espíritu Santo desvanece las ilusiones sin atacarlas, ya que no puedes percibirlas en absoluto. No existen para él. Resuelve el conflicto que estás engendrando, percibiendo cualquier conflicto como si no tuviese sentido. Dijo anteriormente Jesús que el Espíritu Santo percibe el conflicto como lo que es, un sinsentido. Si tuvieras presente lo que el Espíritu Santo te ofrece, no podrías mantenerte alerta, excepto en favor de Dios y su reino. He señalado repetidas veces que el ego cree que puede atacar a Dios, y tratar de convencerte de eso es lo que tú haces. Tu mente está dividiendo su lealtad entre dos reinos, y tú no te has comprometido completamente con ninguno de ellos. Tu identificación con el reino de Dios es incuestionable, y solo tú pones en duda este hecho cuando piensas irracionalmente. Puesto que tu ser es el conocimiento de Dios, la percepción del Espíritu Santo en ti es la única que tiene significado. Cuando percibes a la creación como tú no formas parte de ella, la consideras débil, y los que se consideran a sí mismos débiles no pueden sino atacar. Si permites que la locura se adentre en tu mente, es que has juzgado que la cordura no es algo deseable. Si no extiendes el reino de Dios, es que no estás pensando con tu Creador ni creando como Él creó. Ante esta deprimente situación, el Espíritu Santo te recuerda dulcemente que estás triste porque no estás llevando a cabo tu función de co-creador con Dios, y por lo tanto te estás privando a ti mismo de la felicidad. No es algo que Dios haya decidido, sino fuiste tú quien lo decidiste. Su capítulo 7, la totalidad del reino. Siempre que le niegas la bendición a un hermano, te sientes desposeído, ya que la negación es tan total como el amor. La negación de por sí no tiene poder, pero tú puedes conferirle poder en la mente, el cual es ilimitado. Es imposible apreciar la realidad parcialmente. Por eso es lo que cuando niegas parte de ella, pierdes la conciencia de toda ella. Cuando un hermano actúa incesantemente, presten atención en esto, te está ofreciendo una oportunidad para que lo bendigas. Ese que me hizo de todo, lo bendigo. Lo bendigo porque yo voy a recibir bendiciones de él. Si yo lo ataco, recibo ataque. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que atacar, hay que bendecir. Su necesidad es la tuya, tú necesitas la bendición que puedes darle. No hay manera de que tú puedas disponer de ella, excepto dándola. No perdemos la bendición dándola, y no la tenemos tampoco si no la damos. Esa es la ley de Dios, la cual no hace excepciones. Careces de aquello que niegas, no porque haya carencia de ello, sino porque se lo has negado a otro, por lo tanto no eres consciente de ello en ti. Lo que crees ser determina tus reacciones, y lo que crees ser es lo que crees que eres. No necesitas la bendición de Dios, porque de ella ya dispones para siempre, pero sí necesitas la tuya propia. Las ilusiones son inversiones, perdurarán mientras le sigas atribuyendo valor. Todos los valores son relativos, mas todos son poderosos porque son juicios mentales. La única manera de desvanecer las ilusiones es retirando de ellas todo valor que le has otorgado. El don de la vida es tuyo porque para lo que des, ya que fue algo que se te dio. No eres consciente de ello porque no la das. No puedes hacer lo que no es nada tenga vida, puesto que es imposible dar vida a algo que no es. Por lo tanto, no estás extendiendo el don que a la vez tienes y eres, y consecuentemente no puedes reconocer que es tu propio ser. Toda confusión procede de no extender vida, ya que esa es la voluntad de Dios.
Sigue el camino que Él te enseñará para que puedas recordar quién eres y mostrárselo a otros, no sea que te olvides de ti mismo. Honrar a tus hermanos es el único regalo apropiado para quienes Dios mismo creó dignos de honor y a quienes honra. No podrás conocer tu propia perfección hasta que no hayas honrado a todos los hermanos que fueron creados como tú. Solo un hijo de Dios es un maestro lo suficientemente digno como para poder enseñar a otros. En todas las mentes hay un solo maestro que enseña la misma lección a todo el mundo. El ataque nunca puede suscitar a más ataques si no los percibes como un medio para privarte de lo que deseas. El ego nos incita a atacar para privarnos de lo que somos, puesto que el ego es aquella parte de tu mente que no cree ser responsable de sí misma, puesto que no le es leal a Dios, es incapaz de tener confianza. Al proyectar su creencia de mente de que tú has traicionado al Creador, el ego cree que tus hermanos son tan incapaces de ello como tú y están intentando desposeerte de Dios. Siempre que un hermano ataca a otro, eso es lo que cree. La proyección siempre se ve en tus deseos. Si eliges separarte de Dios, es lo que pensarás que otros están haciendo contigo. Tú eres la voluntad de Dios. Niega lo que eres y atacarás al querer que has sido atacado. Percibir cualquier parte del sistema de pensamiento del ego como demente, ilusorio e indeseable, y habrás evaluado correctamente todo el sistema. Esa corrección te permite percibir cualquier parte de la creación como perfecta, real y deseable. Al desear solo esto, tendrás solo esto, y al dar solo esto, serás solo esto. Las ofrendas que le haces al ego siempre se experimentan como sacrificios, pero las que les haces al reino son las que te haces a ti mismo. Qué lindo lo que dice, ¿no? Subcapítulo 8, la creencia increíble. Hemos dicho que sin proyección no puede haber ira, pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor. Todo ello refleja una ley fundamental de la mente, por consiguiente, una ley que siempre está en vigor. La ley de causa y efecto, ¿no? La ley mediante la cual creas y mediante la cual fuiste creado. La ley que unifica el reino y lo conserva en la mente de Dios. El ego percibe dicha ley como un medio para deshacerse de algo que no desea. Para el Espíritu Santo es una ley fundamental del compartir mediante el cual das lo que conservas valioso a fin de conservarlo. Para el Espíritu Santo esa ley es la extensión. Produce abundancia o escasez dependiendo de cómo eliges aplicarla. La manera en que eliges aplicarla depende de ti, pero no depende de si decides si vas a utilizarla la ley o no. El uso que hace el ego de la proyección tiene que entenderse plenamente antes de que la inevitable asociación entre proyección e ira pueda erradicarse. El ego intenta siempre perpetuar el conflicto. Es ingenioso para encontrar soluciones para mitigar el conflicto, ya que no quiere que te resulte tan intolerable. Pero trata de persuadirte para que no te libres del todo de él. Hay dos errores fundamentales. Cuando el ego proyecta, ¿no?, el conflicto. El primero es que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido. El segundo es que la idea que puedes deshacerte de algo que no deseas dándoselo a otro, dándolo es como conservas. Entonces estamos locos. O sea, si atacamos, más ataques vamos a recibir. Si envidiamos, más envidia vamos a recibir. Entonces, la creencia que viéndolo fuera de ti lo excluye de tu interior es una distorsión total del poder de la extensión. Y el primero es que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido. No todo lo del ego, ¿no? Cualquier intento de conservar una parte de él y deshacerse de otra no tiene ningún sentido. Puesto que creen haberlas desalojado de sus mentes, las proyecciones, creen también que estas proyecciones están tratando de volverse a entrar en ellas, pero como las proyecciones no han abandonado sus mentes, se ven obligados a mantenerlas continuamente ocupados a fin de no reconocer esto. No puedes perpetuar una ilusión acerca de otro sin perpetuarla en ti mismo. Fragmentar es dividir en pedazos, y la mente no puede atacar sin ser atacada. El ego no entiende lo que es la mente, por lo tanto no entiende lo que eres tú. Su existencia depende de tu mente porque el ego es una creencia tuya. No le tengas miedo al ego, nos dice acá Jesús.
Él depende de tu mente y tal como lo inventaste creyendo en Él, puedes así desvanecerlo dejando de creer en Él. El Espíritu Santo te enseñará a percibir más allá de tus creencias, porque la verdad está más allá de cualquier creencia y la percepción del Espíritu Santo es verdadera y te ayudará para eso. Este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego es algo increíble y siempre lo será. Tú, que lo inventaste al creer lo increíble, no puedes emitir juicio por tu cuenta, pero cuando aceptas la expiación para ti mismo, ¿no?, que te perdonas, decides en contra de la creencia de que puedes estar solos, desvaneciendo así la idea de separación y afirmando tu verdadera identificación con todo el reino. Subcapítulo 9, la extensión del reino. Solo tú puedes limitar tu poder creativo, aunque la voluntad de Dios es liberarlo. No es su voluntad que te prives a ti mismo de tus creaciones. El Espíritu Santo mora en la parte de la mente que yace entre el ego y el espíritu, mediando siempre entre ellos en favor del espíritu. El espíritu sabe que la conciencia de tus hermanos está incluida en su propia conciencia, tal como está incluida en Dios, el poder de toda filiación y su creador. Por lo tanto, la propia llenura del espíritu hace que sus creaciones sean igualmente plenas y perfectas. El ser tiene que ser extendido. Extender el ser de Dios es la única función del espíritu. Su llenura no puede ser contenida de la misma manera en que la llenura de su creador no se puede contener. El sistema de pensamiento del ego obstaculiza la extensión, así como obstaculiza tu función y tu fluir de gozo. Y como resultado de ello te sientes insatisfecho. A menos que creas que estás insatisfecho, lo estarás. Pero Dios no conoce la insatisfacción, por lo tanto no puedes por menos que crear. El reino se extiende para siempre porque Él está en la mente de Dios. No conoces tu propio gozo porque no conoces la plenitud de tu propio ser. Tus creaciones están protegidas porque el Espíritu Santo que se encuentra en tu mente las conoce y puede llevar a tu conciencia siempre que se lo permitas. Tú no has dejado de incrementar la herencia de los hijos de Dios y por lo tanto no has dejado de asegurarte de que fuese tuya. Desobedecer la voluntad de Dios es algo que solo tiene sentido para dementes. En realidad es imposible. La llenura de tu ser es tan ilimitada como la de Dios. Y al igual que la suya, se extiende en paz perfecta y para siempre. Ten seguro que nunca perdiste tu identidad ni tampoco las extensiones que te mantienen en un estado de plenitud y paz. Los milagros son expresiones de esta certeza. Subcapítulo 10. Confusión entre dicha y dolor. El reino, al igual que este mundo, es el resultado de ciertas premisas. Puede que hayas llevado el razonamiento del ego a su conclusión lógica, que es una confusión total con respecto a todo. Si realmente vieses lo que resulta de este razonamiento, lo repudiarías. La única razón por la que puedes desear algún aspecto de lo que resulta de este razonamiento es que no alcanzarías a ver su totalidad. No cabe duda que aceptar en tu mente lo que no se encuentra en ella, así como también negar lo que sí se encuentra, tienes que aceptarlo. Pero aunque puedes negar la función de Dios mismo que te encomendó en tu mente, a través de la suya no puedes evitar su expresión. El Espíritu Santo se dirigirá solo a fin de evitarte el dolor. Obviamente nadie se pondría este objetivo si lo reconociese. Por eso lo que tienes que mostrarte a ti mismo es lo obvio. Para ti no es obvio. Creer que hacer lo opuesto a la voluntad de Dios va a ser más beneficioso para ti. Crees también que es posible hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. Por lo tanto, crees que tienes ante ti una elección imposible, la cual es a la vez temible y deseable. Sin embargo, Dios dispone, no desea. Tu voluntad es tan poderosa como la suya, porque es la suya. Los deseos del ego no significan nada porque el ego desea lo imposible. Pues desea lo imposible, pero solo puedes ejercer voluntad en armonía con la de Dios. En esto estriba la debilidad del ego. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de tu parte está con tu fortaleza. Mientras rehuses seguir las direcciones que te da, es que quieres seguir débil. El Espíritu Santo, al igual que tú, es digno de toda confianza. Dios mismo confía en ti, por lo tanto, el hecho de que eres digno de toda confianza es incuestionable.
Ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones se puede lograr deseándolo. La voluntad de Dios, quien nunca dejó desamparado, lo logró por ti. Su voz te enseñará a distinguir entre el dolor y la dicha y te librará de la confusión a la que has dado lugar. Los milagros están en armonía con la voluntad de Dios, la cual tú no reconoces porque estás confundido con respecto a lo que tú dispones o eres. Subcapítulo 11. El estado de gracia. El Espíritu Santo siempre te guiará acertadamente porque tu dicha es la suya. Eso es lo que la voluntad de Dios dispone para todos los que hablan en representación del reino de Dios, que no es otra cosa que dicha. Seguirle es la cosa más fácil del mundo y lo único que es fácil, ya que no es de este mundo. La gracia es el estado natural de todos los hijos de Dios, como la inocencia, la paz. Examina el reino que fabricaste y juzga su valor imparcialmente. ¿Acaso es digno de ser la morada de Dios, de una criatura de Dios? Te exhorto a recordar que te he escogido a ti para que enseñes al reino lo que es del reino. Cuando una mente contiene solamente luz, conoce solamente la luz. Su propia luminiscencia alumbra todo a su alrededor y se extiende hasta la penumbra de otras mentes y las transforma en majestad. Majestad de Dios se encuentra en ellas para que las reconozca, las aprecies y las conozca. La manera de aceptar tu herencia es reconociendo la majestad de Dios en tu hermano. Solo Dios da de manera equitativa. Si no reconoces su don en cualquiera, habrás reconocido lo que Él... Si reconoces su don en cualquiera, habrás reconocido lo que Él te ha dado. Nada es más fácil de reconocer que la verdad. Al hallarte fuera de tu mente natural, es posible que te preguntes, ¿qué es la verdad? Toda vez que la verdad es el medio ambiente por el cual fuiste creado. No te conoces a ti mismo porque no conoces a tu creador. No conoces a tus creaciones porque no conoces a tus hermanos quienes las crearon junto contigo. He dicho que únicamente la filiación en su totalidad es digna de ser co-creadora. No puedes negar parte de la verdad. No conoces tus creaciones porque no conoces a su creador. No te conoces a ti mismo porque no conoces el tuyo. Tus creaciones no pueden establecer tu realidad tal como tú tampoco puedes establecer la de Dios. Pero sí puedes reconocer la realidad y la de Dios, y al ser que se le conoce mediante el acto compartido. Puesto que Dios compartió su ser contigo, lo puedes conocer, pero también puedes conocer todo lo que Él creó, para saber lo que ellos han compartido. Sin tu Padre no podrás conocer tu propia paternidad. El reino de Dios incluye a todos sus hijos y a los hijos de estos, que son semejantes a los hijos como estos son semejantes al Padre. Conoce entonces a los hijos y habrás conocido a toda la creación. Bueno, un capítulo un poquito largo, pero interesante. Todos los regalos del reino, para reflexionar sobre las leyes de la mente y cómo no nos damos cuenta cómo funciona el ego y nos boicotea. Y para también poner énfasis en el mecanismo de la mente. Bueno, seguimos en otro momento con otro capítulo. Gracias por estar ahí. Besito enorme, miles de bendiciones.